diferencias de presiones, ¿no es cierto? Recapitulando algunos conceptos rápidos e importantes, es que cuando disminuye la profundidad o aumenta la profundidad, ¿aumenta qué cosa? La presión. La presión. Y cuando disminuye la profundidad, reduce la presión. Exacto. Bajo ese concepto básico, vamos a trabajar también en este sistema de manómetros, ¿ya? Un manómetro es un sistema, un aparato que sirve para medir presiones altas o presiones muy bajas, dependiendo del uso que se les dé y dependiendo los líquidos que contienen en su interior estos manómetros. Por ejemplo, este ejercicio que ustedes ven ahí es un manómetro que está compuesto de agua, mercurio y aceite. ¿Por qué tienen esta diferencia de líquidos? Porque los receptores del calor, de la temperatura, son los lóbulos B y el lóbulo A. Hay fluidos que reaccionan mucho más rápido al calor o otros fluidos mucho más lentos al calor. ¿Para qué? Los fluidos que reaccionan más lentos al calor o a grandes temperaturas se los utiliza para medir grandes temperaturas, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque no voy a necesitar mucho recipiente o mucha escala para poder medir su temperatura. En cambio, los líquidos como el agua son como se evaporan muy rápido al calor, entonces me sirve para medir temperaturas no tan altas y que me va a poder percibir en una escala relativa. ¿Ok? Entonces, en base a este ejercicio, les voy a enseñar cómo debemos resolverlo. Y bueno, tenemos este ejercicio así. Primero, lo que vamos a hacer es el paso importante para encontrar esta solución, es que debemos determinar en este manómetro qué puntos tienen igual presión. ¿A qué llamamos puntos con igual presión? Son estos de acá. Estos son los puntos. Todos los lugares que ya sean establecidos o marcados por el ejercicio o donde haya un cambio de líquidos, aquí fíjense, hay un cambio de agua a mercurio, aquí también hay un cambio de mercurio a agua nuevamente, y aquí hay otro cambio, y aquí hay otro cambio. Esos son puntos, ¿ok? Son puntos de estudio. Entonces, donde nosotros identifiquemos que existen estos puntos, o perdón, primero tenemos que identificar qué puntos tienen igual presión. Entonces, el ejercicio, si vemos aquí atrás, nos indican alturas, nos indican cambios de líquidos, y nosotros debemos identificar después, por ejemplo, este cambio de líquido no tiene un punto aquí a la misma altura. Muy bien, no nos interesa. Pero este cambio de líquido, fíjense, tiene un punto acá a la misma altura que está establecido según el ejercicio, que es este de acá. Si nos vamos aquí arriba, en este cambio de líquidos hay otro punto también de estudio que se encuentra a la misma altura. Y si me voy aquí a este otro cambio de líquidos, veo que también hay otro punto que me están dando de estudio a la misma presión. ¿Ok? Una vez que hacemos esto, vamos a proceder a resolver. Lo primero es eso, identificar en qué puntos mantengo la misma presión. Vamos a ver entonces que en este ejercicio los puntos XY, que son los que les acabo de mostrar, el punto RS y los puntos WT tienen el mismo nivel, tienen un mismo líquido y por lo tanto se llega, a ver un rato, tienen el mismo líquido, fíjense, están contenidos en un mismo líquido y tienen el mismo recorrido para llegar de un punto a otro, es decir, o sea, no necesitan cambiar de líquido para llegar de un punto a otro, ¿ok? Fíjense aquí igual, de este punto para llegar a este otro punto me desplazo por el mismo líquido. De este punto para llegar a este otro punto me desplazo por el mismo líquido. No existe en el camino ningún cambio de líquidos. Esos son los puntos que debemos evaluar. Que tengan la misma altura, que estén incluidos en el mismo líquido y que no haya otro camino o otra vía hacia ese punto. Es decir, por ahí, si por aquí hubiera una ramificación del tubo, ¿no? Entonces, no podríamos utilizarlo como
la misma presión. Tenemos que tener un solo camino o una sola vía de punto a punto. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? A ver, un minutito, por favor. Ya, nadie tiene preguntas, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, vamos ahora a plantear las ecuaciones que nos van a llevar a resolver este ejercicio. Las ecuaciones básicamente siguen lo que habíamos planteado en la diferencia de presiones, que sabíamos que era densidad por gravedad por altura, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Aquí arriba lo voy a anotar. Densidad por gravedad por altura. Esa es nuestra ecuación base, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver también que si prolongamos el punto A, fíjense acá, si prolongamos este punto hacia este tubo de acá, vemos que no existe una diferencia de alturas, ¿no es cierto? Se desplaza en la misma altura. Entonces quiere decir que la presión que tenga en este punto va a ser la misma si lo desplazamos hacia este punto. ¿Dónde existiría presión? Si yo desplazara el punto más abajo o lo desplazara más arriba, ahí hay una variación de presión. Pero si yo lo traslado de forma lateral, no existe ninguna variación de presión. ¿Ya? Lo mismo pasa con el punto B. Ahorita se van a dar cuenta por qué tenemos que ver si varía o no varía la presión en esos puntos. Vamos a hacer un recorrido para determinar el ejercicio, para resolver el ejercicio, se hace un recorrido. Podemos partir de B hacia este sentido, ¿ya? O podemos partir de A en este sentido. Cualquiera de los dos. Para que resolvamos este ejercicio, vamos a partir de de B, para que puedan verlo mejor. ¿Ok? No se olviden nuevamente que si vamos para abajo, aumenta la presión, por tanto se utiliza el signo positivo. Y si me desplazo hacia arriba, disminuye la presión y utilizo el signo negativo. ¿No es cierto? Bueno, entonces tomando en cuenta nuestra ecuacioncita de acá, nuestra ecuación base, no olvidemos también que la densidad por la gravedad, ¿qué es? Es igual al peso específico, ¿no es cierto? Entonces, vamos a partir del punto B. La presión en B se hace así, se hace un recorrido. Partiendo del punto B, entonces voy a decir la presión en el punto B, ¿ya? Desplazo este puntito hasta acá. Me voy siguiendo el tubo. ¿Hacia dónde voy? Hacia abajo. ¿Qué pasa? ¿Aumento o disminuyo de presión? Aumenta. Aumento. Entonces aquí va mi signo más. Muy bien. ¿Qué líquido tengo? Tengo agua. Entonces voy a trabajar, en realidad sería peso, densidad por gravedad por altura, pero lo estoy resumiendo a peso específico. Entonces voy a poner el peso específico del agua por la altura. ¿Cuánto es mi altura? Hasta el cambio de líquido, ¿cuánto es? 6 pulgadas. Me van a disculpar, no sé, mi pulso está medio raro hoy día. Muy bien, ¿qué más? Aquí ya hubo un cambio de líquido. Entonces, del cambio de líquido hacia abajo, continúo. ¿Qué hago? Aumento, voy a seguir hasta el punto, ¿ok? Cada punto de estudio que me establezca el ejercicio es un recorrido. Si no me establece, yo automáticamente en cada cambio de líquido hago un punto o una parada, ¿ok? Entonces, de aquí hacia abajo no puedo seguir recto porque aquí hay un punto. Entonces, de aquí de este punto hacia el punto X, ¿aumento o disminuyo de presión? Aumenta. Aumento, entonces más. Voy a tener el peso específico ¿de qué? Del mercurio, porque es otro líquido, ¿no es cierto? Peso específico del mercurio por mi altura, que es 6 pulgadas nuevamente. Muy bien. Ahora, esto es lo que les decía. ¿Cuál es la ventaja de tener la presión, o perdón, puntos a la misma altura y en el mismo líquido?
que yo no necesito hacer un recorrido hasta acá, luego otro recorrido hasta acá y luego otro recorrido hasta acá. No. Automáticamente yo puedo trasladarme de este punto a este punto y continuar mi recorrido. ¿Por qué? Porque aquí la diferencia de presión, la presión es la misma, el líquido es el mismo, el recorrido al final va a ser el mismo. Entonces yo omito esta parte y empiezo de aquí hacia arriba. ¿Ok? Entonces, de mi punto Y hacia mi siguiente punto de estudio, que es el punto R, ¿estoy aumentando o disminuyendo mi presión? Disminuyendo. Disminuyendo, entonces va a ser negativo. Voy a hacerlo aquí abajo, ya por el espacio. ¿Qué líquido tengo? Agua. Entonces, el peso específico del agua por mi altura, ¿cuánto es mi altura? 10 pulgadas. ¿Ok? Aquí lo mismo. Tengo el mismo punto, la misma presión, el mismo líquido, la misma zona de recorrido, entonces me traslado automáticamente aquí y de aquí parto hacia abajo. Hacia abajo, hasta mi siguiente punto de estudio, ¿aumento o disminuyo? Aumento la presión, signo positivo, peso específico de qué líquido, del mercurio, porque es mercurio, por mi altura que es 8 pulgadas. Aquí lo mismo. Mismo punto, misma presión, mismo líquido, automáticamente me traslado aquí y voy hacia arriba. Si voy hacia arriba estoy disminuyendo, entonces menos la densidad de qué líquido, del aceite, perdón, el peso específico del aceite, por la altura que son 6 pulgadas. ¿Ok? Igual, aquí voy a hacer igual, ¿a qué? A la presión en A. Ese es mi sistema de ecuaciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Ingeniero, ¿por qué igualado a A? Porque se supone que la presión en este punto tiene que ser igual a este punto. Estamos demostrando eso. ¿Ya? Ese es el planteamiento básico. Pero, ¿qué me dice el ejercicio? Encontrar la diferencia de presiones. Y cuando hablamos de diferencia, ¿de qué estamos hablando? De una resta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que despejar, no me has dejado llegar hasta este punto, tengo que despejar y lograr de que la diferencia de presiones de un punto al otro sea, y aquí hago los despejes respectivos, y voy a tener que, por ejemplo, aquí tengo peso específico del agua, aquí tengo peso específico del agua, entonces aquí puedo sumar, ¿no es cierto? 6 pulgadas más 10 pulgadas, o perdón, 6 pulgadas menos 10 pulgadas más 6 serían Menos 4. Menos 4. menos 4 que se va al otro lado con positivo y voy a tener peso específico del agua por 4 pulgadas, ¿ok? Aquí tengo mercurio, aquí tengo mercurio, aquí voy a tener 6 más 8, 14, pero se va al otro lado con menos, peso específico del mercurio por 14 pulgadas, y este del aceite que está solito se va a ir al otro lado con positivo, el peso específico del aceite por 6 pulgadas. ¿Entendieron? Ingeniero, yo tengo una pregunta. A ver. En el punto X y en el punto Y, supongamos que el punto Y esté un poquito más abajo, un poquito más arriba, no está en la misma dirección. ¿No se omitiría todo ese paso que está haciendo? No, tienes que hacer tu recorrido. Es por eso. Ok, El requisito fundamental es que esté a la misma altura. Si no está a la misma altura, existe una diferencia de presión. entendido, ingeniero. Gracias. Ya, muy bien, entonces ya llegué a esa ecuación que es la diferencia de presiones, que es lo que me están pidiendo. Y ahora vamos a realizar una conversión de los pesos específicos, porque si se fijan, aquí nos están dando este datito que nos ayuda a ¿qué? A transformar las densidades relativas, ¿no es cierto?, a las densidades estándares, digamos. Vamos a llevar todos esos pesos específicos del agua usando los factores de conversión que nos están dando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí voy a tener entonces la diferencia de presión en B menos la diferencia, perdón, presión de A menos la presión en B menos la presión en A
va a ser igual a 14 pulgadas, voy a empezar por este de aquí, menos 14 pulgadas. Y esto lo tengo que transformar a la presión, al peso específico del agua. ¿Cómo hago eso? Voy a multiplicar ¿dónde está? El del mercurio, ¿cuánto es? 13.54. Entonces voy a poner 13.54 por el peso específico del agua. ¿Ok? Estoy llevando todo al peso específico del agua. Siguiente, me quedo con este normal sin trabajarlo porque ya está con el peso específico del agua. Peso específico del agua por 4 pulgadas. Voy a hacerlo aquí abajo el otro. Más 6 pulgadas del peso específico del aceite. ¿Cuánto es su factor de conversión? Aquí está, 0,90. Entonces 0,90 por el peso específico del agua. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues del agua para un mejor trabajo, entonces voy a tener la diferencia de presiones a ser igual al peso específico del agua factorizado acá menos 14 por 13.54, ¿cuánto es? Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? 2 pasos arriba de lo que está haciendo, en la parte final donde dice 6 pulgadas. ¿Ya? ¿La INGO de 6 qué dice, ingeniero? Es el peso específico del aceite. De las 6. Ah, ya. Oil, Ok. aceite, ¿ya? Ok, ¿cuánto es entonces 14 pulgadas por 13.54? Calculadoras. Nadie. Ingeniero, disculpe, dijo 14 por 13,54. Exacto. 189,5. 189,56. Miércoles, no sé qué le pasa a mi pulso hoy día. Ya. ¿Dónde estoy? Aquí. Ya. Muy bien. Más, aquí no necesito multiplicar por nada, simplemente estoy factorizando por 4 pulgadas. Más 6 por 0.90. ¿Cuánto es? 5.4. 5.4 pulgadas. Ok, listo. Ahora, por favor, sumen esto de aquí adentro. Menos 179,6. Menos 179,6. 6 pulgadas. Muy bien. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Inge, ¿por qué el peso específico lo multiplica otra vez por el peso específico del agua? No entendí esa parte. O sea, todos los pesos específicos los llevo al valor del agua para tener una uniformidad de unidades. Entonces, como el peso específico del aceite es diferente y el peso específico del mercurio es diferente, debo convertirlos al peso específico del agua. ¿Y cómo hago? Multiplicando por el factor de conversión que me están dando. Para el aceite es 0,90 y para el mercurio 13.54. ¿Me entienden? Ah, sí, gracias. Ya. Ingeniero, ¿y qué pasó con las 4 pulgadas? Se sumaron, pues. Aquí están. ¿A cuál? Aquí, pucha. ¿Dónde? Perdón, pero no lo veo el ¿Ya 4, la viste? perdón. Sí, ya lo vi.
Aquí está. Ingeniero, una consulta, disculpe, yo me perdí en el tema de la multiplicada de los pesos específicos. ¿Será que me puede explicar eso, por favor? Ya, ok. Hasta aquí llegaron, ¿no es cierto? Esta parte de aquí arriba. Hasta ahí está todo claro. Bueno, hasta aquí, diga, que es la sumatoria de los elementos en común y listo, tengo esto. Tengo peso específico del agua, tengo peso específico del mercurio y tengo peso específico del aceite. No puedo trabajar con unidades diferentes. Entonces, lo más práctico es convertir todos al agua. ¿Por qué? Porque ya me están dando un factor de conversión para cada líquido. Fíjense que para el aceite es 0,90 y para el mercurio es 13,54. Esto es lo que se llama densidad relativa. Acuérdense, ¿ya? Entonces, si yo quiero transformar estos pesos específicos al agua, lo único que tengo que hacer es multiplicar este factor de conversión por el peso específico del agua. Entonces, para el mercurio mantengo su altura, que es 14 pulgadas, pero el peso específico lo voy a convertir multiplicando por este 13,54 por el peso específico del agua, más el peso específico del agua, que no lo toco porque ya estaba, lo respeto ahí, más las 6 pulgadas por el peso específico del aceite, me dice que es 0,90 su factor de conversión, pongo el 0,90 por el peso específico del agua. Ahora todos son peso específico del agua, ¿entienden? Entonces lo Sí, único ahora que sí. tengo que hacer es factorizar el peso específico del agua, lo factorizo y voy sacando sus términos dentro de mi paréntesis, para después sumarlos y me va a dar menos 179,6 pulgadas por el peso específico del agua. ¿Está bien hasta ahí? Ahora, Sí, sí. ¿cuánto es el peso específico del agua? Es un valor estándar que todos lo sabemos. ¿Cuánto es? 1000. 1000 kilogramos por metro cúbico. Exacto. Entonces yo aquí tengo pulgadas y aquí me están dando metros. Entonces para convertir mis pulgadas a metros, ¿cómo debo hacer? A ver, conviertan 179,6 pulgadas a metros. Aquí lo voy a poner en negativo, el número que nos salga multiplicado por 1000 kilogramos metro cúbico. Menos 4,5466. ¿Cuánto? Menos 4,5466. ¿Estás seguro? Mi capitán, yo saqué menos 4,56184. Ya 55, ya para nadie. Metros, ¿no es cierto? Metros. Entonces, multipliquen menos 4,55 por 1000, ¿cuánto es? Menos 4550. Un ratito, por favor. A ver, aquí este metro se me va con este metro. ¿Cuánto me dijiste? 4550, ¿no es cierto? Sí, Kilogramos metro cuadrado. ¿Y a qué es igual el kilogramo al metro cuadrado? ¿A qué es igual? Aquí lo voy a hacer ya.
Ya, como está negativo aquí, digamos que me estorba el negativo y quiero verlo, hasta ahí estamos bien, pero yo quiero verlo mejor, entonces voy a multiplicar todo por menos 1 y voy a tener que presión en A menos presión en B va a ser igual a 4.550 kilogramos metro cuadrado. ¿A qué es igual el kilogramo metro cuadrado? ¿No es igual a Newton? Sí, mi capitán. Listo. Esa es la diferencia de presiones entre el punto A y el punto B. ¿Sencillo, no? Sí, sí, mi capitán. ¿Quién tiene dudas hasta ahí? Mi capitán, una consulta. A mí no me queda muy claro cómo es que llega usted a la conclusión de la diferencia de presiones. Más que todo, quiero decir que cuando se sube desde el punto T, obviamente esa distancia, esa altura va a ser negativa. Y si tomamos en cuenta igual ahí la presión A, la presión va a estar negativa y todo eso es igual a cero. ¿Por qué sería igual a cero? A ver, de nuevo, ¿cómo? Solamente de su ecuación principal que usted tenía, que estaba igualada a la presión A, yo la pasé al primer miembro con las demás y se Y lo iguala a igualaste cero. así. Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, al final, después, cuando llevas a este término, te va a dar lo mismo, ¿no es cierto? Cuando los llevas a las P, las presiones en A y en B a un lado y todo lo demás al otro lado, al final vas a llegar a lo mismo. No, lo que yo quiero decir, capitán, que ¿por qué se llega a la conclusión que, digamos, si yo pongo a todo al mismo miembro, se iguala a cero? ¿No has llevado vos ecuaciones en ciencias básicas? Sí, no me estoy haciendo entender, y mi capitán, A ver. este, se la formulo mejor. A ver, compartí tu pantalla y dibujame luego qué es lo que estás queriendo decir, a ver, para que te entienda. Para que todos entendamos aquí y te aclare la duda que tengas, a ver. Le comparto mi pantalla. Sí, sí, dale, dale. O si no, tu cámara, no sé, algo, mostrarnos qué es lo que en un papel, algo que es lo que me querés que te explique. Eh, no tengo nada que mostrar en la pantalla de mi computadora, Inge, pero lo que yo quiero decir, en su primera ecuación donde saca cuando es positivo y negativo, todo eso se iguala a la presión A, ¿cierto? ¿Sí? Lo que yo quería decir que, qué quiere decir eso a que se iguala a? Ya, lo que quiere decir es que en un sistema, en un manómetro, ¿ya? En este sistema de manómetro, se deduce y se afirma que la presión en este punto siempre va a ser igual a esta presión. Por eso es que tienen líquidos diferentes, tienen alturas diferentes, porque se supone que el que fabricó este manómetro puso esas alturas y esos líquidos para igualar el sistema, para que tanto aquí como aquí la presión sea cero o sea igual, y cuando se aplique un líquido aquí, o perdón, una temperatura aquí o aquí, las mediciones sean precisas, ¿me entiendes? O sea, que el sistema esté equilibrado, eso quiere decir. No te olvides que en física la sumatoria de todas las fuerzas da cero, ¿no es cierto? Entonces es más o menos lo mismo, que si yo pasara esta presión que la dejé aquí, ¿dónde está? Que la dejé aquí igualada a esta presión, si yo la pasara aquí y lo dejo igualado a cero, al final cuando yo agrupo las presiones así en un lado y los otros números en otro lado, va a ser lo mismo. Lo que quiere decir mi capitán es que el manómetro está hecho para que ambas presiones se puedan igualar. Exactamente, tanto aquí como aquí, ¿para qué? Para que si empiezas el estudio por este lado o por este lado, te dé lo mismo.
Listo, mi capitán, esa era mi duda. Muchas gracias. Ya. ¿Quién más tiene preguntas? Muy bien. Otro ejercicio. Sí, mi capitán. Pinta. A ver, porque ya no tengo aquí. Un minutito, déjenme buscar. Está facilito estos ejercicios, señores. Son, particularmente a mí me gustan este tipo de ejercicios porque son bien fáciles de hacer. Un ratín, un ratín. Ya, aquí está. Bueno, hasta ahí estaríamos llevando todo lo que se trata de diferencia de presiones, ¿ya? Ahora vamos a entrar de lleno a lo que son los manómetros y van a ver que de los manómetros van variando muchas cosas en el planteamiento de los ejercicios. Entonces, vamos a hablar de las unidades y escalas para las medidas de presión. ¿Ya? La presión, como ustedes leen ahí, puede expresarse con respecto a cualquier nivel de referencia arbitraria. ¿Ya? Que eso se ve mucho cuando aquellos que indaguen un poco de los sistemas de control de altitudes en aviación van a verlo claramente, que yo puedo tomar las referencias atmosféricas, puedo tomar las referencias terrenales, etc. Pero las presiones se pueden variar según el nivel de referencia que uno tome. Estos niveles arbitrarios de referencia más usuales son el cero absoluto, lo que les estoy diciendo, el cero absoluto viene a darse cuando ponemos un punto fijo en el terreno y decimos que ese va a ser nuestro punto cero. Y la presión atmosférica, que esa es estándar, ¿no? Cuando la presión se expresa como una diferencia entre su valor y un vacío completo, se la conoce como presión absoluta. Esto es más o menos lo mismo de lo que hemos visto antes del primer parcial con respecto a las presiones. Cuando se expresa como la diferencia entre su valor y la presión atmosférica local, se conoce como presión manométrica. ¿Ok? El manómetro Bourdon, que es el que ustedes ven ahí en pantalla, así se llama manómetro Bourdon, es típico de los aparatos utilizados para medir presiones manométricas. El elemento de presión es un tubo metálico plano, hueco y curvado, que está cerrado en uno de sus extremos y el otro extremo se conecta a la presión que se va a medir. ¿Ok? Cuando la presión interna se incrementa, el tubo tiende a enderezarse, ¿ok? Arrastrando un mecanismo de conexión que se encuentra unido. A ver, cuando la presión interna, esta presión interna que se aplica aquí, que es porque este tubo es hueco, aumenta, entonces el tubo, este tubito tiende a enderezarse, ¿ya? Y al enderezarse, al levantarse esto, mueve este mecanismo que tiene conectado una flechita, entonces cuando el mecanismo o el tubo se tiende a levantarse, jala este mecanismo y hace que la flecha mida la cantidad de presión que se está ejerciendo. Esta escala se puede graduar a cualquier sistema de unidades convencionales. Debido a su construcción, el manómetro mide la presión relativa a la presión del medio alrededor del tubo. O sea, estamos hablando de una presión, podría decirse atmosférica, sin embargo, es la presión local. ¿Ok? ¿Ves? Aquí está la presión atmosférica local. Esto solo como referencia, no nos vamos a complicar mucho con el tema. Aquí vemos un medidor mixto de presión y de vacío, ¿ya? La combinación de un manómetro de presión y de vacío se denomina manómetro compuesto. En este caso es un manómetro que mide las presiones en libras por pulgada al cuadrado y los vacíos en pulgadas y mercurio.
¿Ok? Solo como referencia. La presión atmosférica local se mide mediante un barómetro de mercurio o a través de un barómetro aneroide. ¿Okay? La imagen que ustedes ven ahí es un barómetro de mercurio, que prácticamente, fíjense, está en un sistema abierto, ¿ya? Donde la presión atmosférica ejerce a través de esa abertura y hace que el manómetro suba. Perdón, que el mercurio suba y marque la escala que tiene. Mide la diferencia de presiones entre la atmósfera y una caja o tubo vacío en forma análoga al manómetro burdo. Es lo que les decía, o sea, la presión ejercida acá hace que esto suba y se midan esas diferencias de presiones. ¿Ok? Que han dado su forma y que son aparatos que emplean columnas de líquido para determinar las diferencias de presión. ¿Okay? El manómetro más elemental, usualmente llamado piezómetro, mide la presión de un líquido cuando éste se encuentra por encima del cero manométrico, ¿okay? Que es este de acá. Es un manómetro simple. Un tubo de vidrio, o sea, está compuesto por un tubo de vidrio que se coloca. Estos manómetros, vamos a hacer referencia, digamos, a los termómetros comunes que a veces utilizamos, ¿no es cierto? Eso es un manómetro, pero es un manómetro simple. Ya es un tubo de vidrio que se coloca verticalmente de tal manera que esté conectado al espacio dentro del tanque y el líquido sube por el tubo hasta que alcanza su equilibrio. La presión está dada por la distancia vertical desde el menisco o la superficie que contiene el líquido hasta el punto donde se mide la presión, que generalmente está expresada en unidades de longitud del líquido dentro del tanque. Es obvio que el piezómetro no trabaja para presiones manométricas negativas, o sea, no va hacia abajo como otros manómetros que hemos visto. También es impráctico para medir grandes presiones. ¿Por qué? Porque el tubo de vidrio vertical tendría que ser muy largo si son las presiones altas. Seguimos con los manómetros. Para medir presiones negativas pequeñas o presiones manométricas positivas en un líquido, el tubo puede tomar la forma que se muestra en esta figura, lo que les decía. ¿Ok? Cuando tienen esta forma, me sirve para medir presiones negativas, como en este lado de acá, o presiones manométricas positivas de determinado líquido. Con este arreglo, el menisco puede llegar a reposo por debajo de A. Este es el punto A. Y el reposo puede incluso estar por debajo del punto de partida. Debido a que la presión en este menisco es manométrica y la presión disminuye con la elevación. Eso ya lo sabemos. Otro tipo de manómetros es el que ven en el cuadrado, que es para presiones negativas grandes o presiones manométricas positivas. Se emplea un segundo líquido, que es parecido al ejercicio que hicimos, de densidad relativa mayor. Este debe ser no miscible. Cuando dice no miscible, quiere decir que no se debe mezclar con el otro fluido. Por eso es que hemos visto en el anterior ejercicio manómetros de agua y aceite y mercurio. Los anteriores son, los otros son de un solo líquido, mi capitán. Estos sí son de un solo líquido. Ok. Ok. Ok, entonces, fíjense, no deben ser miscibles los líquidos e incluso pueden tener gas. ¿Ok? Si la densidad relativa del fluido A, que es todo este fluido hasta aquí, es S1, y la densidad relativa en el líquido manométrico, este líquido de acá es S2, se puede escribir la ecuación para la presión en A, empezando ya sea en A
o en el menisco superior y procediendo a través del manómetro, como lo que les decía, la presión en A, si disminuyo, aumento, positivo, si subo de presión, o perdón, disminuyo la profundidad, se vuelve negativo, lo que hicimos. Es prácticamente lo que hicimos, me adelanté mostrándole con el ejercicio que hicimos. En donde la altura es la presión desconocida expresada en unidades de longitud de agua y H1 y H2 están expresadas en unidades de longitud, que son las alturas. Si A contiene un gas, generalmente S1 es muy pequeño, de tal manera que H2 por S1 puede despreciarse. ¿Entienden, no? O sea, si aquí hubiera un gas, automáticamente yo lo desecho y puedo empezar mi estudio desde acá. ¿Ok? Bueno, lo van a ir viendo como a medida que hagamos los ejercicios. Entonces, aquí está explicado el procedimiento que ya hicimos. ¿Ya? Primero, empezar en un extremo, que es lo que hemos hecho, en cualquiera de los meniscos, si es que el circuito es continuo. ¿Qué quiere decir si el circuito es continuo? Si inicia y termina en otro lóbulo. Puede tener 1000 formas, puede tener. Pero si está cerrado y termina en otro lóbulo, entonces se puede hacer este procedimiento. Ahora, si yo tuviera un sistema manométrico que queda aquí al final abierto, no puedo hacer eso, porque debo considerar presiones atmosféricas y demás cosas. Añadir a esta el cambio en presión en la misma unidad, desde uno de los meniscos hasta el siguiente. ¿Ya? Esto es, en teoría o en labia, lo que ya les dije criollamente hace rato y con un ejercicio. Aplicando el procedimiento, aquí está lo que les había dicho, partimos de la presión en A, estoy subiendo, si subo disminuyo la presión y por lo tanto tengo un signo negativo, el peso específico de ese líquido lo multiplico por la altura, de aquí se traslada acá, fíjense, ¿ves? Porque tiene el mismo líquido, tiene la misma presión, ahí, entonces a la misma altura, entonces se viene acá y de aquí nuevamente se va hacia abajo, y si se está yendo hacia abajo aumenta la presión, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo que hicimos. Que fíjense que aquí está igualado a PB y puede estar así o puede estar así como yo lo hice después, que es despejando y dejando aquí como una diferencia de presiones. ¿Está claro, no? Ahí en ese planteamiento del ejercicio, el menos H2, ¿de dónde salió, mi capitán? A lo mejor yo no lo estoy viendo bien aquí. Aquí debe haber algún cambio, pero por el color no se nota. Entonces, por eso es que aquí Ah, está ya. H2, ¿ya? Hasta aquí debe haber algún líquido diferente. Y ya de aquí se debe pasar acá. Fíjate, aquí hay un cambio. Mira, ¿ves? No se ve bien el color, pero hay un cambio. ¿Ya? Y lo mismo para este tipo de manómetros. O sea, el funcionamiento, el desplazamiento, el análisis es igual en todos los manómetros, siempre y cuando sean manómetros cerrados. ¿Ok? Si son manómetros cerrados, esta presión de aquí siempre va a ser igual a esta presión de aquí. Ahora existe un manómetro inclinado. Frecuentemente se utiliza para medir pequeñas diferencias de presiones en gases. ¿Ya? Se ajusta para leer 0 moviendo la escala inclinada, cuando A y B se encuentren abiertos. Para una diferencia de presión dada, el desplazamiento del menisco en un tubo inclinado es mayor que en un tubo vertical, lo que permite una mayor precisión de la lectura en la escala. Estos manómetros se utilizan en laboratorio, nunca los vamos a ver para medir una presión común. Muy bien, vamos con este ejercicio. Dice, en el manómetro de doble fluido, fíjense que ahí no se nota mucho la diferencia, pero hay 3 líquidos incluso, 2 líquidos y aire, ¿ya? El aire contenido en el tanque de la izquierda se encuentra a una presión absoluta de 76 kilopascales.
Si la gravedad específica de uno de los fluidos es 13.55, ahí nos están dando ya un factor de conversión, ¿cuál es la gravedad específica del otro fluido? Considerar el valor de la presión atmosférica como 101 kilopascales. ¿Ok? Entonces, no se olviden que siempre vamos a trabajar de densidad, gravedad por altura, y la densidad por la gravedad prácticamente es el peso específico, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, para empezar, lo primero que vamos a hacer de nuevo es buscar los puntos que tengan la misma presión para que cuando lleguen a ese punto puedan saltar a otro sin problema. Entonces vemos que aquí, este puntito, aquí hay un punto, ¿por qué? Por el cambio de líquido, ¿ya? Aquí hay otro punto, fíjense, porque aquí, hasta aquí llega la altitud, aquí hay otro punto de estudio, a este punto le vamos a llamar X, ¿ya? Aquí hay otro punto de estudio porque hay un cambio de líquido, lo vamos a llamar Y, y aquí vendría a haber otro punto de estudio, aquí igual hay otro punto de estudio. A este le vamos a llamar B, a este le vamos a llamar X, Y, y a este le vamos a llamar Z, ¿ok? Esos son los puntos de estudio. Entonces, vemos acá que este punto de estudio y este punto de estudio tienen igual presión, igual altura y están en el mismo líquido, podemos llegar a él por la misma vía, entonces aquí sí podemos hacer un desplazamiento cuando lleguemos a este punto, ¿no es cierto? Aquí no, porque no tengo ningún punto de estudio aquí y aquí tampoco. Muy bien. Entonces, como se trata de un gas, ya habíamos dicho en la teoría, podemos decir que la presión del aire es la misma en cualquier punto de este gas, del tubo. Puede ser aquí, 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 la presión es la misma, ¿ok? Entonces, me da igual si yo inicio mi estudio o mi recorrido en este punto o lo inicio directamente aquí, me da igual. Entonces, para facilidad, lo voy a iniciar aquí, ¿ok? De aquí hacia abajo. Estos 76 kilopascales los voy a trasladar a este punto. ¿Por qué? Porque es un gas. ¿Alguien tiene alguna duda ahí? Eso solo se hace si es gas, ¿no, capitán? Si es gas, solamente si es gas. Si no es gas, yo no puedo trasladarme de aquí a aquí porque ya existirá una diferencia de presión. ¿Ok? Solo porque es gas lo voy a hacer. Entonces, en el punto B voy a decir que mi primer punto de estudio va a ser 76 kilopascales, ¿no es cierto? 76 kilopascales. Ese es mi primer punto. Muy bien. ¿Qué estoy haciendo? Estoy bajando. Cuando bajo, aumento mi presión y se vuelve positivo. Mi siguiente punto es este de aquí, que voy a tener el peso específico de este líquido, que le voy a llamar peso específico 1, por mi altura, que es 22 centímetros. 22 centímetros. Muy bien, dijimos que aquí tiene la misma presión, me traslado acá y de aquí empiezo de nuevo hacia arriba. Estoy yendo hacia arriba, disminuyo. Y voy a tener mi peso específico 2 por mi altura, que son 40 centímetros. ¿Ok? ¿Y a qué va a ser igual esto? Va a ser igual a, ¿qué hay aquí? Si aquí hubiera una bola, un lóbulo, tendría un punto B, digamos, ¿no? La presión en B o algo, pero aquí está abierto. ¿Qué quiere decir? Que aquí ejerce la presión atmosférica. ¿Y cuál es mi presión atmosférica? ¿Eso es un manómetro abierto, mi capitán? Este es un manómetro abierto. Ok. 101 kilopascales. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Muy bien. Tengo entonces un peso específico 1 y tengo un peso específico 2. No puedo trabajar con pesos específicos diferentes. ¿Qué hago? Llevo todo a un solo peso específico. Como aquí el único que tengo como dato es este, voy a llevarlos todos a
perdón, el peso específico del agua, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque mi incógnita es encontrar el otro valor de conversión del otro líquido. Muy bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Esta presión la voy a trasladar al otro lado y me voy a quedar solo aquí con las incógnitas de los pesos específicos, y este peso específico lo voy a convertir a el peso específico del agua, como multiplicando por mi factor de conversión. Entonces voy a decir que 13.55 por el peso específico del agua por mis 22 centímetros, menos el peso, el factor de conversión 2, que no lo tengo, que a veces es mi incógnita, por el peso específico del agua por mis 40 centímetros. ¿Va a ser igual a qué? 101 menos 76 es 25 kilopascales. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de lo que estoy haciendo? ¿Todo está claro? Ya. El 101 lo restó con el 76, ¿no, mi capitán? Claro, por eso quedó Ok, 25 ok. Aquí tenemos dos opciones. Fíjense que aquí hay kilopascales, aquí hay centímetros, o sea, no estamos trabajando en la misma unidad. Aquí vamos a trabajar con metros, kilogramos, metro cuadrado. Entonces, ¿qué haríamos? Lo más fácil ahorita sería llevar esto a un valor estándar del sistema internacional, porque esto es un sistema, perdón, inglés, lo que es. Lo que vamos a hacer es convertir los kilopascales a newtons. ¿Saben hacer esa conversión? Muchas jóvenes, los voy a dejar, me están llamando a una reunión. Ya, termínenlo esto en su casa, jóvenes, sencillito, ya, está sencillo. Simplemente esto se convierte al sistema internacional, donde tengamos que trabajar con, esto hay que convertirlo a newtons para poder trabajar con kilogramos, metros, esto hay que convertir a metros, y no se olviden que aquí es 1000 kilogramos metro cuadrado, multiplican, suman, restan, y como lo que me están pidiendo es el sistema o este dato de acá, el factor de conversión, lo único que tengo que hacer es despejar ese SG2 y ya tengo el resultado. Sencillo. Y ese resultado va a ser su primera nota práctica de este segundo parcial. Me lo mandan por foto, PDF, lo que ustedes quieran, a mi correo. Ya no a Teams, ya no a WhatsApp, a mi correo. Sencillito, está su primer regalo, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Hasta cuándo, mi capitán? Hasta esta noche, porque no necesitan más de media hora para hacer eso. Y eso, minutos necesitan. ¿Ok? Entendido, mi capitán. Muy bien, jóvenes, espero que estén tomando nota, estén aprendiendo y estamos en contacto en la siguiente clase. Nos vemos. Hola, mi capitán.